Buenas tardes, profesor Jorge Mario Cortés y mis amigos estudiosos de la UMB. Vamos entonces a exponer la actividad de documentación. Entonces, primero definiríamos de las 5 preguntas qué es un documento. Un documento es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material y que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o personas durante el desarrollo de sus actividades. Ejemplos: un cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada, o sea, el titular, extrae el dinero de la cuenta. Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa o de un bien o servicio. Dice, ¿cómo los puedo diferenciar? La segunda pregunta, ¿cómo los puedo diferenciar según su contenido y origen? Según su origen, definamos primero: documentos públicos es aquel expedido o autorizado por un funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Ejemplo: actas de matrimonio, registro civil, actas de nacimiento, identificación personal, actas de divorcio. Tenemos también, según su origen, los documentos privados. Son todos aquellos escritos en que se incluyen, sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos jurídicos. Ejemplos: constancias de trabajo, constancias médicas, certificaciones u autorización. Según su contenido, documentación histórica es todo aquello que puede de alguna manera relevarnos alguna cosa que nos permita conocer el pasado humano, de que los hombres han pensado, han sentido, han creado o han realizado bajo el aspecto o ángulo particular el cual es interrogado. Ejemplo: la Sagrada Biblia, Declaración de Independencia. Documentos contables son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y copias como la necesidad de la empresa lo exige. ¿Sí? Un ejemplo que tenemos es facturas de venta, recibos por cobranza, presupuestos y vales. Documentos administrativos se definen como el soporte material por el que se materializan los actos administrativos. Ejemplo: memorandos, comunicados internos, actas de reuniones. Esos son los documentos administrativos. Ahora, los documentos mercantiles sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se concentran en el departamento de contabilidad, donde el contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables. Documentos negociables son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, o sea, cheques, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Ejemplo: letra de cambio, pagarés y cheques. Documentos no negociables son aquellos documentos que sirven de base para los registros en los libros de contabilidad. Ejemplo: recibo de factura, vales, etc. Documentos notariales tienen por objeto la formalización de actos y negocios de todo tipo. Son los autorizados por el notario. Su autenticidad comprende autoría, firma, fecha y contenido. Son conservados por el notario y clasificados por orden cronológico. Es el único responsable, oígase bien, el notario, de la redacción de sus documentos, y es libre de aceptar o rehusar todo proyecto o minuta que le sea presentado, o bien introducir en él con el acuerdo de las partes. Ejemplos: actas de protocolización, testamentos, compraventas, herencias, etc. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Respuesta: compañeros y profesor, debo conocer el organigrama de la organización. Esto es muy importante.
Si lo conocemos, se identificará fácilmente cómo debe tramitar y a dónde debo remitir los documentos recibidos. Conocer la Ley 527 de 1999 en agosto de 18, por medio del cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades certificadas y necesitan otras disposiciones. Requisitos de la documentación según norma NTC ISO 9001. La documentación debe incluir declaraciones documentadas de una política de la clara calidad y de objetivos de calidad, un manual de calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional. Los documentos incluidos y los registros de la organización determina que son necesarios para asegurarte de la eficaz planeación, operación y control de los procesos. Dice, ¿cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Correspondencia física. Los paquetes, recibir los paquetes y confrontar que las guías relacionadas en el formato de planilla de guía coincida con el número de paquetes físicos entregados. La información de remitente debe ser clara, suficiente y precisa con nombre o empresa. Óigase bien, dirección y ciudad. Abrir con sumo cuidado cada uno de los sobres, teniendo la precaución de no romper ningún documento. Organizar los documentos teniendo en cuenta el siguiente orden: la guía, los documentos relacionados y el sobre. Correspondencia electrónica. La información que contenga el mensaje sea accesible por su posterior consulta. El mensaje o documento sea conservado en el formato en que se haya generado y enviado. Conserva toda información que sea posible determinar el origen, destino del mensaje, fecha y hora, y la fecha y hora en que fue enviado o recibido el mensaje. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? La información vital no se pierde cuando alguna de las personas claves abandona la compañía. Sirven como un sistema de archivos portátil y fácil de usar. Los manuales ahorran tiempo y las respuestas exactas. Permite tener organización y control del archivo en la compañía. Facilita y permite la conservación de la documentación. Simplifica y favorece el control de ingresos, préstamos y salida del documental. Muchas gracias por su atención. Espero les guste este material.